quería ver la hora para... Pero ves que son como hasta las 2. ¿Por qué no se prende? A las 11:15 comenzamos, ¿no? Quedan 10. ¿Eu? Te voy a meter en la mochila. ¿Qué? Ay, no está bien, te lo juro. Ahora, se ve allá. Ya sé que se ve. No. Ahorita empezamos. Te digo, el micrófono lo puedo tomar o lo dejo ahí. ¿Eh? Lo dejo ahí. Los tres juntitos, ¿qué dice presente? Pero solo digo es más grande. Ya, sí, justo era eso. Ya. Bueno, pues vamos a dar inicio. Gracias por su asistencia. Buenos días a todos, todas y todos. Es un placer darles la bienvenida una vez más. En esta ocasión contamos con la presencia de Alondra Paredes Sánchez y Ángel Gabriel Sánchez Ventura, quienes nos acompañan con la presentación del proyecto Crestas Chuecas, Escuelita Libertaria, a quienes agradecemos su presencia y colaboración en esta segunda jornada nacional psicosocial. Comenzaré presentándoles a quien en esta ocasión ha dado de su tiempo y empeño en estar aquí para compartirnos desde su voz y en este espacio con nosotros. Alondra Paredes Sánchez es licenciada en Psicología Social por parte de la Facultad de Psicología y Educación. Ha realizado investigaciones sobre juventudes en el estado de Querétaro y el adultocentrismo en las planeaciones educativas. Ha trabajado como emergencista en la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro, en donde brindaba asistencia en primeros auxilios psicológicos y primeros auxilios médicos. También tiene experiencia en diagnóstico institucional. Trabajó colaborativamente en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, en Querétaro, para realizar un diagnóstico de las necesidades para fortalecer el lazo social. Y actualmente es coordinadora de género, diversidades y disidencias sexuales en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAC, en donde también ha realizado diagnósticos y además brinda apoyo psicológico con perspectiva de género, acompañando a las y los estudiantes que han sufrido algún tipo de violencia de género o discriminación, en la creación de dispositivos grupales para transversalizar la perspectiva de género y la cultura de paz. Reconocemos la importancia de traer a estos espacios proyectos y formas de pensar. Por ello estamos ansiosas, ansiosos y ansioses por conocer el trabajo de las presentes. Le agradecemos, le cedemos el micrófono y un fuerte aplauso para los dos acompañantes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Me llamo Alondra. En esta ocasión, pues, comparto el espacio con Ángel. Vamos a presentarles de una manera, pues, muy orgánica, como una plática acerca de lo que fue la Escuela Autogestiva Anarquista, que tuvo nombre de Crestas Chuecas. Este proyecto ya se llevó a cabo, ya se desarrolló y también ya se finalizó. Como producto final hicimos un fanzine, algunos ya lo tienen, si no al final de esta presentación pueden acercarse y pues les vamos a regalar algún ejemplar que todavía nos sobra. Y pues sobre todo pues es importante y también agradezco mucho que nos compartieran el espacio, el micrófono y sobre todo para visibilizar el trabajo psicosocial que se hace aquí en la facultad. Tengo entendido que hay compañeros que todavía están en áreas básicas, algunos ya están en el área social, área clínica, educativa, lo que sea. Pero realmente lo que nosotros queremos difundir pues es prácticamente la perspectiva de la comunidad, un poco la perspectiva también del apoyo mutuo, el pensamiento anarquista y sobre todo pues siempre pensar en el bienestar común.
y de esto va el proyecto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de iniciar antes de iniciar la presentación del proyecto como tal, yo quisiera compartirles esta pregunta: ¿por qué nos interesaría una pedagogía para la liberación? Pues actualmente en Latinoamérica, más bien como en los estudios del sur también, hablan sobre la pedagogía de la liberación como un espacio más horizontal en el que la comunidad trabaja a la par para crear, imaginar nuevas formas de ser y hacer, y sobre todo compartir conocimientos. Para nosotros es importante difundir esta idea a través del fanzine, a través de la palabra, y sobre todo, pues, reflexionar acerca de cómo nosotros tenemos incidencia en nuestras propias comunidades, en nuestras colonias, en nuestros espacios universitarios, y dar cuenta que no hace falta ser universitario para hacer grandes proyectos, y también pues despejarnos de la mentalidad que nos lleva incluso a replicar algunos tipos de dominaciones, como lo es el capitalismo, el patriarcado, el adultocentrismo. Entonces este proyecto pues va más hacia esa dirección. Y bueno, pues la propuesta de la escuelita anarquista Crestas Chuecas tiene una postura que no replica el adultocentrismo ni la educación bancaria, en el sentido de que nos vemos desde la manera horizontal. La escuelita atendía a niños incluso desde 5 años hasta la más grande fue de 17 años. Entonces, pues se creó un ambiente colaborativo, comunicativo, de amistad, ternura, fraternidad, y pues eso es a lo que vamos. Y también es importante explicarles que surge después de la pandemia. Entonces, cuando nosotros vamos a generar algún proyecto de intervención comunitario, pues también tenemos que dar cuenta que estamos viviendo en tiempos sociohistóricos específicos, que los proyectos van a responder a necesidades de un debido tiempo, y pues como todo comienza, todo se desarrolla y todo tiene un final. En este caso, pues la escuelita libertaria anarquista de las Crestas Chuecas ya tuvo finalidad, pero pues esperemos, no sé, como animarlos, que les guste la idea, incluso si quieren replicarla o cambiar alguna otra situación que se acomode a su comunidad, pues esa es la finalidad. Y bueno, esta presentación va a tener 5 momentos en los que vamos a estar pues platicando con ustedes. Primero, cuándo y dónde surgió el proyecto, cómo y por qué surgió. Después hablaremos de qué es lo que primero hicimos, bueno, lo que hizo Ángel para que tuviera todo pues una base sólida. Después vamos a presentarle los objetivos y hasta el final hablaremos un poco sobre los retos, el desarrollo, los avances del proyecto y pues ya su finalidad. Entonces, esto es como una plática, una entrevista hacia Ángel, que fue, digamos, que que inició todo este proceso. Y bueno, yo iniciaría con esta pregunta: ¿cuándo y dónde surgió el proyecto de las Crestas Chuecas? También para que tengan un poco de contexto. Hola, mi nombre es Ángel y pues yo crecí en Tabasco. La mayoría de mi infancia estuve allá hasta hasta los 13 años que me mudé a Cancún. La idea pues sí la pensamos en Cancún porque en las comunidades de Yucatán y como que esas zonas son muy marginadas, entonces también había ese contra de por la delincuencia organizada y ese tipo de cosas no se podía llevar a cabo pues ahí en Cancún o en alguna comunidad de allá. Entonces pues nos fuimos a Tabasco por lo de la pandemia y ahí en Tabasco fue donde empezamos a organizarnos. Y fue en esa colonia porque pues yo ya conocía cómo era vivir ahí, sobre todo la escasez de trabajo, en cuestión a dinero pues no era mucha entrada, entonces yo veía todo eso que pues se vivía ahí y se me hizo fácil llegar y pues sobre todo vi cómo los niños estaban, no sé, hacían travesuras o sus papás luego pues nos decían porque como me conocían, me comentaban y pues ahí fue donde
en Tabasco, después de pandemia, fue que se hizo el proyecto ahí. Y bueno, ahora que ubicamos en dónde surgió, también podrías explicarnos cuáles son las necesidades en aquel momento que se presentaban en la comunidad, igual pues para que los compañeros, compañeras, tengan un poco de contexto de en dónde se desarrolló el proyecto de la escuela. Bueno, como les decía, cuando llegamos allá a Cancún, a Tabasco, perdón, llevábamos la idea, queríamos hacer algo por la comunidad. Entonces, empezó porque uno de los papás de esos niños no sabía leer y no sabía escribir, como la mayoría de los adultos ahí en Tabasco no saben leer. Pues mi mamá tampoco sabía leer, yo tenía conocimiento de ese problema ahí en Tabasco. Entonces, específicamente en esa colonia. sí, entonces, pues esa persona se acercó y nos dijo, porque como era un niño como de 7 años, pues sí necesitaba como el apoyo de sus papás en cuestión a el apoyo en sus tareas y también emocional, y como ya eran adultos mayores, pues no era lo mismo, o sea, no recibían la misma atención. Entonces, pues empezamos así, a ayudarlos con sus tareas, y también pues había eso que vemos ahí, del problema de las clases en línea. Como era después de pandemia, ahí en Tabasco hay pocas casas con internet, entonces los niños no tenían acceso a internet y pues nosotros tampoco, no teníamos, pero teníamos un poco de conocimiento en lo básico que era la alfabetización, y se nos hizo también fácil eso de llevar a los niños ahí y poder ayudarlos otra vez con sus tareas y todo eso. Y también en lo de la cultura, no sé si tengan entendido, pero Tabasco actualmente está presentando pues altos grados de violencia, y pues yo crecí viendo todo eso, y cuando nosotros llegamos ahí vimos que todavía seguía la violencia, incluso había incrementado más. Había violencia desde en las calles, que los vecinos se peleaban o se discutían, y pues las personas de ahí son un poco violentas, terminaban pues sí, agrediéndose entre ellos. Entonces también había como mucho de que los papás, como son ya adultos, no tienen pues tanta paciencia para tratar a niños pequeños. Entonces ese era un gran problema porque los niños replicaban lo que pasaban en su casa y lo llevaban a la calle con sus demás amigos y seguían discutiendo allá y peleándose entre ellos. Claro, entonces, como podemos ver, el proyecto de la escuelita anarquista pues surge a partir de las necesidades específicas de la comunidad y sobre todo pues con la intención comunal de buscar alguna solución. Y bueno, pues ya que se presentó la idea, la iniciativa y que pues ubicaron las necesidades, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer para implementar la idea? Lo primero que hicimos pues fue organizar el espacio. Ahí donde llegamos pues era mi casa, ¿no? Pero estaba un poco abandonada, entonces tuvimos que limpiar y organizar. Teníamos un cuarto que estaba como un poquito ya descuidado. Lo limpiamos, le dimos prioridad a eso porque a veces llovía. En Tabasco pues siempre está lloviendo y hay calor, entonces queríamos que los niños tuvieran un lugar donde se sintieran cómodos. Entonces organizamos el espacio, pusimos tabiques y mesas, o sea, tablas, porque no teníamos tampoco, o sea, muchas mesas, nada más teníamos como 2. Entonces organizamos todo eso y pues empezamos a difundir la idea. En esto sí se nos hizo un poquito difícil porque no creíamos que la gente iba a hacer caso, o sea, pensamos que nos iban a ignorar. Y pues empezamos a hacer todo autogestivo, por eso el nombre de la escuela. Empezamos a hacer los flyers y los empezamos a pegar en las tiendas, en los postes. Y tanto fue así que sí nos aceptaron que incluso en el transporte de ahí de la colonia nos dejaban poner los flyers. Y así fue como ya empezamos a difundir la idea. Pensábamos que no iban a llegar niños, pero pues la verdad es que sí llegaron muchos. Y bueno, ahí están algunas Aquí fotografías. es el espacio, le digo, no es un espacio tan bonito porque pues la verdad no,
o sea, no era una casa bonita donde yo vivía, pero tratamos de organizar para que los niños tuvieran donde sentarse y pues tuvieran un espacio, ¿no? Para que ellos estuvieran ahí como en una escuela, más o menos. Y bueno, ya que difundieron la idea, que acomodaron el espacio con lo que se tenía, ¿cuáles podrías decirnos que fueron los principales retos y también cuáles eran como los objetivos primarios para que la idea se pudiera desarrollar? Pues nosotros queríamos eso, ayudar a los niños que ya no estuvieran como en ese ambiente de violencia, porque la verdad es que sí estaban en ese ambiente. Entonces nosotros queríamos eso, que los niños se distrajeran. Queríamos hacer una escuelita de verano, era lo que nosotros pensábamos, nunca pensamos que podía escalar a más. Entonces queríamos que los niños se la pasaran ahí jugando, aprendiendo, y queríamos ayudarlos con la psicología emocional de ellos. Queríamos que ellos nos contaran sus problemas, porque yo me identificaba mucho con ellos. Entonces yo era un niño que vivía así, andaba ahí jugando y a mí me pasaban cosas malas en mi casa, pero como mis papás igual eran personas adultas ya, o sea, también tenían como, no me escuchaban pues. Entonces yo quería organizar ese lugar para que los niños se sintieran escuchados, platicaran, se abrieran y pues ya no siguieran ahí pues en la calle. Ese era o sea, el motivo por el cual yo hice la escuelita, para que no anduvieran ahí vagando, porque la verdad es que pues luego sí hacían cosas que pues no es de niños, ¿verdad? Como andar peleándose y luego se lastimaban entre ellos y eso no me gustaba. Entonces, pues hicimos eso, pensamos en la cultura de la violencia y todo eso, y ya después fue que nos pusimos a recaudar materiales. Eso fue un reto porque igual pensamos que tampoco se iba a lograr, ya que lo que nosotros estábamos haciendo, como era autogestivo, no teníamos muchos materiales, teníamos como 2, 3 libretas. Yo trabajaba y lo poco que yo ganaba ahí, compraba cosas para poder hacer la escuelita. Entonces creamos una página que ahorita lleva otro nombre, cambió todo, ¿verdad? Pero ahí publicamos una recaudación, empezamos a preguntar si nos querían apoyar y fue esta. Fue en Cancún, hicimos una en Cancún, una en Campeche y una en Chiapas, pero la que más nos apoyaron fue en Cancún, ya que pues como yo era de allá y tengo muchos, bueno, había muchos amigos allá, fueron los que nos apoyaron más. Entonces aquí fue cuando nos cayó la primera caja de útiles. Como ven, pues recibimos libretas y sobre todo, bueno, ahí no pusimos, pero recibimos un montón de libros y esos libros venían desde libros de la secundaria, de la primaria y así un buen. Entonces ahí fue donde empezamos a agarrar actividades y a leer sobre todo eso, esa información para poder compartirla con los niños. Entonces eso fue una gran ayuda para nosotros porque realmente teníamos muy poco cuando empezamos el proyecto. Bueno, y un poco ese es el lema del proyecto, no enseñamos para obedecer, enseñamos para pensar. Y ¿podrías platicarnos cuáles eran los temas centrales que se abordaron en la escuelita? Sí, cuando empezamos, pues los niños que empezaron a llegar fue con problema de lectoescritura, no les costaba mucho leer y pues escribir también, ¿verdad? Entonces empezamos con eso, ya conforme fuimos y recibimos los materiales, empezamos a implementar la idea de enseñarle a los niños sobre sus derechos y sus valores, que eso realmente es muy importante para ellos porque muchos de ellos no lo conocían. Ellos nos preguntaban que si cuáles eran sus derechos y ya nosotros hicimos unas imágenes que bueno, ya no las tengo, pero en esas imágenes pusimos recortes de los libros que nos habían dado y conforme a eso íbamos enseñándoles. Y sí aprendieron muy bien bueno, gracias a eso de los derechos, los niños empezaron a cambiar mucho en cuestión a su convivencia entre ellos, porque como les repito, se discutían o se peleaban, tenían como problemas entre ellos. Y ya de ahí, pues igual, de los mismos libros, empezamos a hablar sobre la ecología y la flora y la fauna, ya que en Tabasco, pues hay mucha biodiversidad, hay muchos
pues hay mucha flora y fauna. Entonces, quisimos hablar sobre eso para que ellos cuidaran un poco lo que ellos tienen ahí en Tabasco y que supieran que son de gran valor. Y pues a lo último que ya fue que implementamos una idea de el jueves recreativo, perdón, y ahí hacíamos que los niños platicaran, jugaran y pues convivíamos, comíamos, preparábamos comida y ahí comíamos. Bueno, ahora que nos platicas un poco sobre el contexto, sobre las necesidades, sobre cómo se estaban apoyando comunitariamente y del apoyo mutuo, ¿podrías platicarnos más o menos cómo era una semana? Ah, porque los niños iban diario, o sea, no iban de lunes a viernes, iban diario a pues a la casa, ¿no? A la escuela. Y bueno, ¿podrías platicarnos un poco cómo podríamos ver una semana en la escuelita? Pues una semana ahí, la verdad empezamos primero como con 2, 3 días. Estábamos ahí con los primeros 2 niños que llegaron. Ellos 2 eran amigos y eran los que más se peleaban. Entonces, fue difícil con ellos porque se estaban discutiendo y como no sabían leer, era muy difícil. Entonces nosotros empezamos con ellos. Bueno, el de blanco. Él es Juanpi, él fue uno de los mejores, el que más aprendió. El otro niño, la verdad es que no aparece ahí, pero entonces empezamos con ellos 2 primero. Empezamos a aprender a leer, a escribir, y ya conforme fue pasando, ellos mismos le dijeron a sus amigos y empezaron a llegar. Ya cuando vimos que eran 4 o 5, pues ya empezamos a organizarnos. Y hoy, por ejemplo, era lunes, miércoles y viernes. Entonces el lunes enseñábamos a aprender a leer y escribir, el miércoles repasábamos y ya el viernes pues ya veíamos un tema. Podíamos ver cualquier tema, la verdad es que como teníamos libros nos poníamos a leer y ya compartíamos con ellos. Así fue durante los primeros días, ya después fue que empezamos a poner ese del jueves recreativo, cuando ellos llegaban. Entonces aquí, por ejemplo, está lo de flora y fauna. Esa vez le pedí a los niños que llevaran una planta de su casa. Igual, si pueden ver, ahí hay como una hoja con recortes. Ahí puse la importancia de hacer un huerto y de poder cosechar su misma comida, bueno, su propia comida, ya que pues allá en Tabasco se da mucho el maíz, el cacao y pues hay mucha agricultura. Entonces toqué también esos temas y el cuidado de los animales, sobre todo pues los que polinizan, ¿no? Que es claro hablar sobre eso. Entonces hicimos las macetas que fueron con botellitas y ahí los niños empezaron a recortar y todo, y pues así se hicieron y ahí las dejamos en la casa, bueno, ahí donde vivíamos. Por ejemplo, ahí afuera en ese patio fue cuando empezamos a dar las primeras clases antes de organizar el cuarto de atrás. Y pues ahí luego llovía y nos azotaba el agua, entonces por eso mejor lo hicimos allá. Pero aquí igual, mire, si se dan cuenta, es lo que le digo, como nada más teníamos libros, no teníamos internet como para investigar información extensa. De los libros recortábamos y poníamos lo más importante. Lo hacíamos resumido porque como eran niños, pues también les cuesta como aprender. Igual como ven, yo no tengo como una forma muy clara de hablar, entonces a mí me costaba explicarle a ellos. Y pues ahí les expliqué, ellos anotaban y hacían anotaciones de las cosas que iban aprendiendo, porque por ejemplo habían 2, 3 niños que ya sabían, solo llegaban como a que les enseñáramos un poquito más o les ayudáramos con sus tareas. Y así fue como ahí empezamos a enseñarles sobre la convivencia sana y un espacio seguro. Ahí fue cuando ya tocamos eso y fue que la verdad ahí avanzamos mucho con los niños, ya no discutían tanto. Aquí es el jueves recreativo, eso es lo que les digo. La verdad, la escuela es autogestiva, nunca recibimos ningún pago de nada, o sea, la verdad sí era muy difícil porque yo tenía que trabajar y dejé mi trabajo por la escuelita durante más o menos, creo que la escuela duró como 4 o 5 meses, yo no estuve trabajando y trabajaba solamente así casual, la verdad no tenía un trabajo. Entonces no teníamos como tal dinero para lo que era la escuela y los niños empezaron a llevarnos cosas.
Yo sé que los niños son muy agradecidos y ahí me di cuenta mucho de eso. O sea, es que los niños es muy diferente. Y entonces, cuando nosotros empezamos con la escuela, ellos luego empezaron a llevar que sí 1 kilo de tomate, así cosillas. Y a nosotros nos sorprendía porque no pedíamos nada. Entonces, como yo era vegano en ese entonces yo hacía comida vegana y la compartía con ellos. Los jueves era de compartir con ellos. Por ejemplo, esos hotcakes son hotcakes veganos que hice y ahí los compartimos. Todos los jueves hacía comida y era totalmente vegana y les enseñaba a ellos sobre el veganismo. Obviamente no a la fuerza les iba a decir sean veganos, ¿verdad? Pero sí les decía, mire, es comer saludable, yo no estoy tan flaco, pero tampoco tan gordo. Y le dije, estoy bien. Y ya, pues le enseñaba a los niños comer sano, que era sobre todo eso, y comer menos animales. Entonces, pues, también está lo de los parches. Como pues yo soy punk, usaba parches, los niños veían mis parches y empezaron a decir que si les enseñaba. Igual en mi mesita de allá de afuera tenía unos dibujos, no sé si se dieron cuenta, pues a mí me gusta dibujar. Y los niños me pidieron que les enseñara. La verdad no soy bueno dibujando, dibujo bien feo, ¿verdad? Pero pues la idea estaba en enseñarles. Y ya los pusimos una vez a hacer en parches y ellos hicieron los suyos. Entonces, el jueves era muy bonito porque se la pasaban jugando. Ah, por cierto, el niño que ven aquí de verde, él es Marquitos y el niño que tiene su playerita negra, él es Juanpi. Esos dos niños eran los que se peleaban mucho y ahí, como ven, están juntos comiendo. En los jueves recreativos yo tenía mi guitarra y tenía mi patineta. Algo que hacían ellos mucho era que Juanpi agarraba la patineta y se ponía a patinar y Marquitos le cantaba canciones y le decía que era su mejor amigo. Al inicio se insultaban porque los niños de allá son muy groseros. Y el Marquitos no le importaba que Juanpi lo insultara y él le seguía cantando. Ahí fue cuando vimos que conforme los días iban pasando y la escuelita íbamos viendo fruto porque nos importaban principalmente ellos dos, porque ellos fueron los dos primeros por los que inició la escuelita y sus papás nos los encargaban mucho que, pues que los ayudáramos para que se llevaran bien. Y sí, sí se logró, sí se llevaban bien. Bueno, ¿podrías platicarnos qué sucedió en la comunidad, o sea, en la colonia, durante y después de la escuelita? Pues cuando, por ejemplo aquí cuando yo ubicaba en la escuelita, tuvimos un problema con una vecina. Esa vecina ayudaba a los niños a sus tareas y cobraba 50 pesos. Y cuando se enteró que nosotros no cobrábamos, no, pues ya verán. Entonces, el delegado una vez sí me habló y me dijo, oye, que tal señora se está quejando. Y le dije, pero pues, ¿por qué? O sea, nada más nosotros teníamos como 5 o 6 niños y pues no sabían leer, o sea, no, ella los ayudaba a sus tareas, pero sí tuvimos ese problema con esa señora porque la escuelita sí llegó a saberse en toda la colonia. La colonia no era grande, la verdad era como 1,5 kilómetros, era una sola calle así, entonces no era tan grande, pero pues sí los vecinos se platicaban todo, entonces sí llegó a ser muchos los niños que después llegaron. También eso de que nos regalaban alimentos. La verdad no esperábamos eso, pero nos ayudaba mucho tanto a nosotros que comíamos, ¿verdad? Y pues a los niños que también compartíamos las comidas que hacíamos con ellos. Incluso, bueno, eso de la entrevista fue hasta el final. Al final del proyecto y todo, conocimos y tuvimos el placer de conocer a unos maestros anarquistas que son de Guerrero. Ellos nos explicaron sobre las carencias que hay allá y fue cuando dije, pues el proyecto llegó a personas que de verdad tienen la preparación. Como ven, yo no tengo un buen léxico, o bueno, no hablo muy bien, porque pues yo no estudié, yo nada más estudié hasta mi primaria. Y ellos me explicaron que lo que yo hice estuvo bien porque ayudé a niños, sobre todo a ellos. Y ellos me explicaban que ellos en Guerrero tienen escuelas donde implementan la educación libertaria. Entonces ellos nos hicieron la entrevista y nos platicaron un poco sobre lo que ellos hacen y lo que les gustó de nosotros. Entonces la entrevista igual la pueden encontrar en el fanzine.
hay un QR donde la pueden encontrar y les lleva a la página donde está. Exacto. Bueno, ya casi llegamos al final, compañeros. Sobre todo, queríamos hablar de este proyecto para compartir, pues, el proyecto que se realizó con lo que se tenía, pensando en la necesidad de la comunidad, de la sociedad, y pues brindar, pues, bueno, cuando yo conocí el proyecto de las crestas chuecas, fue cuando conocí a Ángel. Y la verdad es que fue un proyecto que se divulgó bastante bien, yo diría, en la comunidad punky de México. Y pues sí, fue relevante precisamente por, pues, todo el proceso, todo el desarrollo. Y pues ya casi para finalizar, ¿podrías platicarnos sobre, pues, no sé, alguna conclusión, reflexión, algún logro que puedas identificar que fue significativo? Pues la verdad, en hacer la escuelita me ayudó mucho con mi seguridad. Me di cuenta que podía ayudar a las personas, que era algo que yo buscaba. Entonces, pude ayudar a los niños, porque puedo decir que pude. Entonces, pues eso me ayudó mucho a mí. Y la verdad es que cuando nosotros veíamos que los niños empezaban a leer y cómo se llevaban, cómo, o sea, su convivencia que ellos tenían, pues yo me sentía, o bueno, nos sentíamos que ya habíamos hecho mucho por ellos. Entonces también algo que me dio, bueno, que aprendí de la escuelita y sobre todo de los niños, fue que una vez yo regresé después de 2 años de la escuela, porque me dejamos la escuela y me fui a Cancún y los niños me preguntaron si íbamos a regresar otra vez, cosa que le dije que pues posiblemente ya no, ¿verdad? Yo regresé 2 años después por la muerte de mi papá y cuando llegué otra vez a esa colonia, fui con mi familia, con mi mamá y mi hermano. Entonces, yo me acuerdo que fui a comprar y cuando regresé, mi mamá me había dicho que todos los niños de la escuelita habían ido a la casa y que nos habían llevado tamalitos para que comiéramos. Entonces, es algo que yo digo, cómo los niños después de 2 años pudieron volver a agradecerme o agradecernos lo que tal vez hicimos con ellos, no sé qué más o cómo influimos en sus vidas o cómo nos ven ahorita, pero la verdad es algo que a mí me tocó el corazón ver que los niños todavía se acordaban de eso. Y pues nada, este proyecto yo sé que a lo mejor, la verdad es que tenía mucho tiempo sin tocar este tema, le digo, se hizo hace 4 años, pero esto lo traigo aquí a la universidad porque pues yo quiero que alguien de aquí o los que puedan, con la preparación suficiente que yo no tengo, puedan hacerlo. La verdad es que es algo bonito hacer algo por las personas y sobre todo los niños que son un poquito difíciles, la verdad, con sus papás. Luego a mí me tocaba que sus papás se quejaban mucho, no, es que mi hijo esto, los niños no son malos, le decía yo, solo que pues no los escuchan. La verdad es que yo quiero que pues ustedes que están preparados, ¿no? Y que tienen universidad y todo, lo hagan. Por lo mismo, pues la verdad agradezco a Alondra que me pudo pues dar el espacio y a los demás para poder presentar esto. Pues nada, la verdad es que me siento feliz y nervioso a la vez, pero lo que quiero es dejar eso, que alguien más aquí preparado lo pueda hacer. Y pues nada, hay muchas comunidades que están desamparadas y pues, puedes apoyar de una u otra forma, no necesariamente en cuestión de educación, porque ahorita pues todos tienen internet, ¿no? O la mayoría, pero hay muchísimas más formas para ayudar y pues no se necesita preparación. La verdad es que yo no estudié y lo hice pensando más por ayudar que recibir. Como les repito, la escuela nunca tuvo ningún apoyo económico ni nada de eso, entonces pues sí se puede hacer algo grande con muy poco. Claro, y por lo mismo, pues partimos de una idea anarquista propiamente, debido a que hay comunidades, lugares en diferentes partes del país que literalmente están abandonadas por el Estado, no tienen acceso a los recursos más básicos, estamos hablando incluso de agua, de luz, electricidad, de gas, internet, y mucho menos pues de una educación valiosa que no se trate solamente pues en lo escolarizado, sino más bien pues desde una educación integral en donde se aborden varios temas. Entonces pues
gracias Ángel por platicarnos, por Gracias. invitarnos a, pues no sé, a crear, pensar otras formas de ser y hacer, y pues hacer todo lo posible para la transformación social, que ese también es, pues es un lema de nuestra facultad, no solo para no solo para interpretar, sino para transformar, y pues también partiendo desde lo psicosocial, pues tener en cuenta los contextos, las necesidades de las personas, escucharlas, entenderlas y precisamente pues saber que el otro necesita de mí, pero yo también necesito del otro. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Tenemos algunos ejemplares del fanzine que son gratuitos. Si todavía no tienen el suyo, pueden acercarse. Y pues nada, no sé si tengan alguna duda, comentario o no Todo sé, bien. o no sé. Pues si se pueden acercar aquí, pues aquí tengo 10 fanzines que me quedan. E igual si gustan y quieren tenerlo, en la parte de atrás está mi Instagram, es Cenore. Y pues igual lo tengo en digital y pues ya se los puedo pasar en digital para que lo tengan. Y pues nada, igual ahí en la mesita de allá de afuera tengo algunos dibujos porque se me pasó decirles, cuando fue lo del proyecto y terminó, nos dedicamos a pues hacer arte en la calle. Entonces, todo el tiempo que teníamos pues lo dedicamos a eso. E incluso nos hicieron un video también, un compa de Perú que vino y ya nos hizo el video y pues ahí también tenemos un poco y allá afuera tengo algunos collages de las cosas que he dibujado, por si quieren alguno, igual es gratuito, nada de esto es vendido. Muchas gracias. Les damos un fuerte aplauso a Alondra y a Ángel. Y primero que nada, pues en lo personal a mí me gustó mucho el proyecto, el cómo también toman en cuenta pues todo el contexto, ¿no? No fue solo de llegar y imponer una cosa, sino que pues se hicieron ese tiempo de analizar la situación, el contexto y pues acomodar todo para las niñeces, ¿no? Entonces estuvo muy chido y pues damos espacio para algunas preguntas o comentarios que quieran hacer. Hola. Hola. Ay, es un comentario, o sea, es de que Sí, ¿no? muchas felicidades por ese proyecto, o sea, está increíble. A mí me mueve en lo personal muchas cosas porque es una vía por la que yo veo la educación, ¿no? O sea, como hacerlo en colectivo y enfocada en niñeces. O sea, aprender en colectivo y no aprender de lo que está como instituido, ¿no? O sea, bueno, de lo que ya está ahí dado por la escuela o lo que tenemos como imagen de escuela en general. Y que los niños puedan tener espacios en sus contextos, porque no, o sea, esto es lo valioso, ¿no? Recuperar el contexto social y poder llevar un acompañamiento al aprendizaje, porque no cambia totalmente la forma de aprender y de construir y estar en sí mismo, ¿no? O sea, como que sí, este es mi contexto y estas son las personas que me rodean y con ellas aprendo y con ellas crezco. Entonces, pues muchas felicidades, o sea, gracias y gracias por traernos esto, ¿no? O sea, como por llevarlo tú a cabo. Sí. Y por venir a mostrarlo, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si yo voy a hablar personalmente, pero a mí me pone a pensar muchas cosas desde esto que tú mencionas como de ustedes desde lo profesional que pueden hacer algo, ¿no? Y yo lo abono ahí, o sea, como que ahí se queda mi reflexión, gracias por ponerla ahí. Y pues también, o sea, las felicitaciones, hago mucho Muchas hincapié en eso. gracias. Yo la verdad espero que en algún momento haga algo diferente o igual, pero también espero que alguien de ustedes lo haga. O hacer De una verdad. colaboración. También, ¿No? también, sí. Iba a hacer una Aprender, porque colaboración. la verdad me hace falta mucho. Yo me quiero especializar en pedagogía. Por ahora no tengo la oportunidad, pero en cuanto yo la tenga, sí quisiera yo aprender mucho sobre eso. Sobre todo enfocado en niños, porque es lo más difícil y pues la verdad es que es bonito luego ver el avance de los niños. ¿Algo más que quieran decir? ¿O es todo? Ah, la muchacha.
Hola a todos, mi nombre es Dulce, yo vengo de UAM, de Morelos, y bueno, le decía a la compañera, me sacaste las lágrimas porque justo recuerdo, ¿no? Me hiciste remontarme a esa infancia donde yo aprendí en una escuela similar, ¿no? Me doy cuenta que esto no es nuevo, sino que tiene ya su tiempo atrás, ¿no? De cómo estos maestros anarquistas quieren venir y cambiar esta posición académica, ¿no? Y yo recuerdo que aprendí a leer en una escuela similar, ¿no? En donde nos enseñaban no solo matemáticas o ciencias básicas, sino que también aprendíamos arte, hacer figuras de barro, pintar cerámica, preparar el temazcal, ¿no? Este tipo de prácticas o conocimientos ancestrales, y me sacaste una lágrima porque justo tiene muchísimos años que no veo a esta maestra Chío, por cierto, donde quiera que esté, total admiración, y justo cuando ahorita me estoy especializando en educación, y aprendí un método de un autor que se llama Rudolf Steiner, método Waldorf, bajo los 12 sentidos, que nos habla sobre esta conexión de no perder nuestro centro en la tierra, pero también aprender estas ciencias que son básicas, ¿no? ¿Y de qué va? Pues de activar nuestros 12 sentidos, no solo los 5 que conocemos, sino los 12 sentidos que pueden desarrollar los pequeños, ¿no? Y es para infancias. Entonces los invito como a buscar ahí el método, conózcanlo, la verdad es muy bueno. Se aplicó esta intervención ecosocioemocional en una escuela primaria. ¿De qué va? Pues de actividades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, asear su cama, ordenar el juguetero, ¿no? Lavar el uniforme. ¿Cómo se hacía? Pues obviamente hay todo un método, ya si quieren después se acercan y les platico un poquito más, y pues prácticamente la teoría es justo lo que él hacía, ¿no? Estos parámetros visuales a través del dibujo, a través del arte, y a través de eso como paso número 1, paso número 2, paso número 3 de cada cierta actividad, y en donde se involucran pues un buen de multidisciplinas, ¿no? Y está chido, está cool. Y pues nada, total admiración, qué chido, ¿no? Que nos vienes aquí con este ejemplo, porque justo nos hace pensar que podemos salir y hacer cosas fuera de lo académico, y va parte como del objetivo que tiene este congreso. Qué chido. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo o compartir algo para los demás? Sí, yo sí quiero, primero que obviamente felicitarte por esta chamba que haces con las niñeces, y preguntarte un poco por qué dejaste el proyecto, por qué cerró la escuelita. Y la otra que me parece interesante también es un poco que nos hables desde tu idea, de tu experiencia, ¿dónde encuentras las coincidencias entre tu ser punk y el anarquismo? Que esto, y además que lo aterrices con este trabajo con niños, niñas. Ok, bueno, la primera pregunta fue… ¿Cuál? No se me olvidó, perdón, es que me distraigo mucho. Pero ¿cómo me había dicho? ¿Por qué te cerraron la escuelita? ¿Por qué la cancelaron? Porque ya no seguimos. El problema fue… Ahí les voy. También viene de la mano por qué me volví anarquista o por qué me volví punk. Mi mamá, en paz descanse, tenía ciertas cosas que era muy posesiva. Entonces, cuando yo me fui a vivir ahí, pues mi mamá empezó a sentirse mal, se empezó a enfermar seguido y cosas así, ¿no? Entonces, por lo mismo,
yo no quería regresar a Cancún. La verdad, yo incluso lo platiqué con la persona que me estaba ayudando y le dije, si quieres ve tú, yo me quedo, porque yo no quería dejar ese proyecto. Yo, ese día que, bueno, esa noche que nos fuimos a despedir, no es mentira, pero hicimos una lista de cuántos niños preguntaron y eran como unos 25 niños que querían llegar a la escuela. Y para nosotros era muchísimo, pero también dijimos, son 25 niños que tal vez no saben leer o tal vez no saben escribir bien y los podemos ayudar. Entonces, para mí fue pesado esa vez y cuando nos fuimos fue más por eso, porque como mi mamá estaba enferma y pues había como que ese problema con ella, pues yo me tuve que regresar. Aparte, no hubo de otra porque nos compró boletos, o sea, fue algo desde su misma, no sé, es que, ajá, de ella, no tanto mía, pues fue que dijo, no, es que ya compré boletos, vénganse porque mañana ya esto y el otro. Entonces, pues fue un golpe así y pues como era mi mamá, no la pude, pues no le pude decir que no, ¿verdad? Y estaba enferma, entonces, pues de la nada cerramos la escuelita y por eso fue que la cerramos. Incluso en el fanzine viene que la quisimos llevar a cabo en Cancún, no todo terminó ahí. También pusimos la escuela en Cancún, en mi casa donde vivía, y sí, llegaron niños otra vez, la verdad fue muy buena aceptada, la verdad llegaron como cuatro o cinco. Esos cuatro o cinco niños también llegaron con los mismos problemas, les costaba leer y así, y los empezamos a ayudar. El problema de Cancún es que hay mucha delincuencia, y pues al verme a mí así, íbamos y dábamos folletos, pues nos tenían mucha pues, desconfianza y no mandaban a los niños o pues ya no iban, dejaban de ir por cómo nos veíamos. Intentamos cambiar nuestra apariencia, vistiéndonos mejor, pero pues la verdad es que no ayudó mucho, no, ya no volvimos a tener niños. Volvieron las clases, allá como, allá hay más, ¿cómo se llama? Ajá, hay más acceso, por ejemplo, pues las familias tienen televisiones, tienen todo, pues podían pues tener sus clases virtuales, entonces no había como la necesidad de la escuelita como lo había en la comunidad donde estábamos. Y cómo me llevó el anarquismo pues, a las infancias, la verdad no lo sé, no tendría yo una respuesta, pero yo sé que tal vez en el fondo de mi ser fue personal, porque yo no sé cómo le hizo pero sacó 8 y yo dije, ahora. Entonces, todo empezó ahí porque yo tuve carencias y necesidades cuando era pequeño. Cuando yo me volví punk y empecé a conocer y a leer un poco, la verdad es que sigo aprendiendo del punk y del anarquismo, no soy experto, pero pues es algo que me gusta porque uno puede ser libre y se siente bien compartir esa misma libertad con los demás. La verdad es que al yo ayudar a los niños y ver cómo ellos iban desarrollando pues habilidades, iban aprendiendo a hacer muchas cosas, al final de todo muchos se quedaron con la idea de que iban a dibujar porque me veían dibujando siempre. Les repito, la escuela no tenía un horario, pero ellos llegaban a la hora que ellos quisieran llegaban y yo muchas veces estaba dibujando o estaba haciendo cosas y a ellos ellos llegaban a ver eso, entonces ellos aprendieron mucho. Y pues la verdad es que yo desde pequeño fui una persona que casi nadie entendía. Yo soy tímido, la verdad es que a mí casi no me gusta hablar y pues por lo mismo yo sufrí mucho bullying en la escuela. Ahí viene también eso de poder yo romper ese pacto que uno tiene con la escuela y a fuerzas llegar a la escuela a aprender. Eso no es necesario, uno puede aprender afuera. Entonces, yo sufría mucho bullying en la escuela cuando estaba pequeño, por eso también me volví punk, por eso me perforé, por eso me hice tatuajes. Es algo que viene desde adentro de mí. Entonces, pues es eso, yo dije, muchos niños pues les hacen bullying en la escuela. ¿Y qué más no tener un lugar seguro para ellos, donde puedan estar tranquilos, que se sientan bien, desde su tono de piel hasta muchas cosas, porque en Tabasco, aunque no lo crean en el sur, bueno, yo soy de allá, incluso en Cancún hay mucha discriminación entre nosotros, o sea, se discriminan uno del otro, no que tú estás más moreno o no que tú esto. Entonces todo eso influía mucho en la idea de la escuelita, en que los niños se sintieran seguros y pues aprendieran de que ellos se podían amar a sí mismos con lo que tuvieran o no tuvieran. También existe eso de la que hay muchos niños que no tienen dinero
y en Tabasco existe el petróleo. Como saben, hay personas o hay familias que son petroleros y tienen dinero. Sobre todo esas personas o esos niños, al tener, y hay niños que no tienen, pues sí humillan un poco a las personas que no tienen. Yo fui de esos niños que no tenía a veces mochila. La verdad es que yo a veces mi mamá me daba un morral y con eso y a mí me daba vergüenza. Una vez se me rompió mi short y no tenía yo short y en la escuela me dieron una falda short porque no había uniformes y había una falda short y me tuve que ir hacia mi casa y pues después mi mamá vio cómo conseguía para comprarme un short porque no quería que yo fuera así. Entonces, pues había mucha necesidad de pequeño y eso fue lo que me hizo pensar en que pues un espacio para un niño, la verdad si fuera por mí yo todavía estuviera en Tabasco haciendo eso, pero pues las cosas cambian y gracias a eso estoy aquí y a lo mejor alguno de ustedes, como repito, puede hacerlo. La verdad es que todo cambia y creo que cambia para bien porque, no sé, me hubiese ido feo si yo estuviera en Tabasco. La verdad es que la delincuencia aumentó demasiado y pues yo no me gusta eso, ese tipo de cosas. Entonces, pues ahora estoy en un lugar seguro, creo yo, con mi familia aquí, entonces me siento bien y la verdad es que quiero aprovechar este lugar o quiero aprovechar Querétaro para poder hacer otro proyecto. No, tal vez no de escuela, pero tal vez que sí se enfoque en los niños, sobre todo en ellos que son los que necesitan mucha ayuda. Y pues no sé si le respondí bien la pregunta, pero, pero es que hablo mucho. Lo que quiero resaltar es que tu experiencia es muy valiosa, independientemente que digas que no estás preparado, pero las cosas así como lo estás planteando es bien interesante, bien rico para compartir lo que has hecho. Sí, muchas gracias. Sale. Hay una disculpa que me emocionara por el fanzine, yo por eso me quedé aquí, pero bueno, ya me regulo. Creo que esto es más un comentario y para ti, o sea, en particular, pero pues también para el público. Escuchando también a Are, qué bueno que nos hagas la invitación como a nosotros como universitarios para seguir retomando estas cosas, pero creo que es más decirte a ti, y yo sé que tú lo reconoces, pero también recordarte que no necesitas tener una preparación para hacer este tipo de cosas que son preciosas y que son grandes y que, o sea, realmente tuvieron un alcance muy, muy bonito, ¿no? Entonces, que yo esperaría aquí que yo también me siento como muy convocada a este proyecto que tú estás haciendo, no sé, más adelante tal vez algo ahí podemos hacer, pero no sé, te acabo de escuchar ahorita decir que probablemente después lo quieras retomar, quieres hacer otra cosa, de verdad, hazlo, no abandones tu idea y no sé, en alguna ocasión yo, bueno, solamente fui una vez a una escuelita móvil, planeo hacerlo en más ocasiones, pero creo que está súper padre que puedas plantear como una forma de educación, por así decirlo, que no sea necesariamente en una escuela, que no sea en una primaria, que no sea en una institución, sino que se pueda como poder colectivizar este conocimiento como en la calle, en una casa, en un parque, no sé. Entonces, es eso, felicidades por tu proyecto. Gracias, Ella. gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Es todo para pues finalizar. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias por escucharme y pues nada, quiero compartirles los que quedan aquí para que lo lean. Les repito, por ejemplo, hay QRs donde pueden ver y les manda a la página que teníamos. Les repito, ya no tiene el mismo nombre. La persona con la que hice el proyecto, pues ya lo usó para ella. Actualmente ella participa en un circo autogestivo, sigue ejerciendo lo autogestivo, entonces, pero ahí pueden encontrar todo lo que subimos hasta cierto punto, ahí lo pueden encontrar, los videos de los niños aprendiendo y todo, entonces, pues es todo, muchas gracias. Pues igual,
No sé cómo vaya a ser la dinámica para los fanzine. No sé, tú Pues dinos. nada más tengo No, no es 1, cierto, 2, que se 3, forme, ¿no? 4. Que los primeros 10 que se formen. Tengo 9, perdón. Bueno, 9. Tengo 9. Acá hay más. 7. Si se forman 10, pues acá hay otro más. Es que tenemos unos, pero los quería dar allá afuera a otros. Pero igual, como les repito, tengo una página en Instagram donde subo lo que dibujo y lo que ando rayando, ¿verdad? Pero también si quieren, pues pueden mandarme mensaje y ya les envío el digital. Igual les recordamos que está su tiendita aquí en Castoriadis para quien guste pasar y revisar el material y comprar algo. Todo lo que tengo ahí, pues lo único que me queda son unos dibujos que he hecho y unos stickers, que ese sí tiene costo de 5 pesos. Lo demás es gratis, las copias que tengo ahí son gratuitas, nada es vendido, no tiene precio. Gracias. Y de igual forma les traigo sus constancias de participación y Muchas muy gracias. agradecidos de que hayas venido a compartirnos todo este conocimiento. Gracias. E igual de Alondra. Y pues les damos otro aplauso por haber Gracias. asistido. Y pues nada, igual les agradezco su participación en este espacio. Les recordamos que está el link de registro a su actividad y se entrega constancia de participación al 80% de actividades. E igual a las 2 de la tarde tendremos la participación del Comité Cerezo por Alejandro Cerezo, con la conferencia de diálogos desde las resistencias Palestina a América Latina. Entonces, para que nos puedan acompañar. Y a las 4 tenemos el chiste de transformar la sociedad con el doctor Pablo Fernández Crisliev, quien ya les comentaba que era una persona muy importante para acá el área social, ¿no? Entonces, les invitamos y pues muchas gracias por participar.